He decidido caminar los caminos de mi rey. Yo ya no miro hacia atrás, algo me espera al llegar. Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hace algunos años atrás, puntualmente en el año 1969, un hombre llamado Philip Zimbardo, profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, hizo un estudio, un experimento al que denominó el experimento de las ventanas rotas. ¿En qué consistía este experimento? Él dejó 2 autos abandonados en diferentes lugares. Uno lo dejó en la zona del Bronx, que es la zona más delictiva en los Estados Unidos. La zona peor, no sé con qué se puede equiparar en nuestra Argentina, pero la peor zona, esa que ustedes se imaginan, donde la delincuencia era el pan de cada día. Bueno, él dejó un auto de alta gama, 0 kilómetros, los 2 autos eran iguales, eran idénticos en marca, modelo y color. Uno lo dejó en ese lugar en el Bronx, zona de alto tránsito delictivo, y otro lo dejó en un lugar que se llama Palo Alto, una zona rica, de mucho poder adquisitivo y tranquila de California. Los 2 autos idénticos, los 2 autos abandonados, 2 barrios con poblaciones, como les digo, muy diferentes, y un equipo de especialistas estudiando la conducta de las diferentes personas de esos 2 lugares. El auto del Bronx, de la zona delictiva, comenzó a ser destrozado. Comenzó a ser literalmente destrozado pieza por pieza. Empezó a ser vandalizado y en pocas horas se habían robado todo lo que era utilizable y destruyeron el resto. Imagínense, un auto 0 kilómetros hoy, plantado en un lugar como este, donde se roban todo lo que sirve y el resto lo destruyen. El otro auto 0 kilómetros, que estaba en la zona más pudiente económicamente hablando, se mantuvo intacto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero que podamos pensar juntos en esta noche? Muchas veces nosotros atribuimos la pobreza, ¿sí? O es común, digamos, atribuir a la pobreza las causas del delito. Pensamos que una persona delinque porque es pobre, ¿sí? Postura en la que muchos debates se han armado, ¿no? Uno roba, dice, porque es pobre, el otro roba porque es delincuente. No tiene nada que ver la pobreza con la delincuencia. Eso es algo que se atribuye comúnmente cuando hay debates de este calibre. Ustedes habrán visto las noticias en estos días, por ejemplo, nosotros nos enterábamos de el policía que allí en zona sur, en Gleu, donde Pablo tiene familia, en defensa de él y su familia, los delincuentes entraron a su departamento, entran por la terraza, y este hombre era policía y trabajaba en seguridad privada. Cuando le entran a su dormitorio, él automáticamente saca el arma, dispara, efectúa 2 disparos, con uno mata al ladrón y con el otro le da en el rostro a su mujer. La mujer está internada con muerte cerebral, es lo que decían hace unos días atrás. ¿Qué dice la justicia? Que este hombre que efectuó los 2 disparos en defensa propia probablemente termine preso, porque no puede ser que él mate a un delincuente, ¿sí? Son las cuestiones que siempre se debaten cuando hay una cuestión delictiva y muchas veces se dice, bueno, roba porque es pobre, y se le atribuye a la pobreza casi un rango o a la delincuencia, basándonos en eso, un rango casi de una especie de bondad, ¿no? Es re bueno, lo que hace lo hace porque es re bueno, es re buen tipo, pero bueno,
Nosotros sabemos que eso no es así. Ahora, el experimento este no finalizó ahí. A la semana, cuando el auto del Bronx estaba deshecho y el del otro lugar estaba impecable, ¿qué hicieron los investigadores? Rompieron el vidrio del último auto, del que estaba impecable en la zona más pudiente económicamente. ¿Qué pasó entonces? Se desató el mismo proceso del primer auto. Hubo robo, hubo violencia y hubo vandalismo. Ahora, ellos se preguntaban, ¿por qué un vidrio roto en un auto de alta gama, en un lugar donde supuestamente debiera estar todo bien, desata un proceso delictivo? Y entonces acá viene la conclusión, no se trata de pobreza, no se trata de una condición socioeconómica. Tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales y cómo nosotros nos vinculamos y cómo entendemos todo lo que tiene que ver con el contexto en el que nos movemos. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación y altera las normas de convivencia. Eso es lo que estos hombres descubrieron. Es como que da a entender que no hay ley. Está el auto ahí, está abandonado, se va deteriorando, nadie lo reclama porque está abandonado, nadie dice absolutamente nada. Entonces, cuando pasa el tiempo, la gente cree que como nadie lo reclama, como está abandonado, tiene todo el derecho de ir y tomar, ¿sí? De arrancar lo que considera que puede ser lo útil en este caso para una reventa o lo que sea. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. Pasó el tiempo y volvieron otros profesionales a hacer el mismo experimento, y ellos lo denominaron la teoría de las ventanas rotas, la misma que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Síganme la idea, porque ya van a entender mejor a dónde quiero llegar. Si se rompe el vidrio de un edificio y nadie lo repara, ¿saben qué va a pasar? Que pronto se van a romper los otros. Los van a romper y nadie va a decir nada, porque parece que es la norma. ¿Sí? Si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara automáticamente, lo que está transmitiendo esto es una imagen de descuido, de despreocupación. A nadie le importa, el vidrio está roto, vamos a romper los otros. ¿Sí? Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importar a nadie, entonces ahí se va a generar un incremento en el delito. Si se cometen pequeñas faltas, estacionar en un lugar prohibido, exceso de velocidad o no respetar la luz roja, y las mismas, luego de cometidas, no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. ¿O acaso ustedes no han visto, por ejemplo, qué es lo que reclama la gente por estos días? Nadie hace justicia, entonces hagamos justicia por mano propia. Vos sos delincuente, si entras a mi casa yo te mato. ¿Sí o no? Porque la sensación que hay es a nadie le importa, a nadie le preocupa, hay una sensación, un dejo de abandono. Si permitimos actitudes violentas como algo normal, en el desarrollo de los niños, el patrón de desarrollo será de mayor violencia cuando estas personas sean adultas. Si permitimos que haya un desarrollo normal de ciertas conductas en los niños, cuando ellos sean adultos, eso se va a potenciar. Entonces van a ser adultos violentos. Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente, que deja de salir de sus casas por temor y a un montón de cosas, ¿sabés quiénes van a ocupar esos espacios? Los delincuentes. ¿O no han visto ustedes muchas veces que llega a cierta hora y por ciertos lugares de la ciudad no se puede andar? No podés caminar a cierta hora por un lugar que antes supo ser un lugar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya tenés miedo a que te roben, a que te pase alguna cosa media extraña y sentirte de alguna forma desbordado por eso que está sucediendo. La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la década del 80 en el metro de Nueva York. En aquellos años, el lugar más inseguro de la ciudad. Se comenzó de lo pequeño a lo más grande. ¿Sabés qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a borrar los grafitis que había en las paredes. Empezaron a eliminarlos. Empezaron a limpiar los lugares que ellos veían abandonados.
empezaron a trabajar sobre los sitios donde generalmente se juntaban a tomar y a emborracharse. Empezaron a eliminar las evasiones del pago de pasajes, pequeños robos y otros desórdenes. ¿Cuáles fueron los resultados? Lograron hacer del subterráneo de Nueva York el lugar más seguro. ¿Sí? En el año 90, o en la década de los 90, perdón, el alcalde Giuliani, sobre esta base de este estudio y sobre la experiencia del Metrobús o del subterráneo, impulsó una teoría de tolerancia cero. Hoy vos hablás de tolerancia cero y acá suena como militar. ¿No? ¿Para qué pasó? Le salió el facho de adentro, te dicen. ¿No? Ahora, ¿en qué consistía la estrategia? En crear comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la ley y a las normas de convivencia urbana. ¿Cuál fue el resultado? Un enorme abatimiento, una enorme baja en los índices criminales de la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Este hombre les explicaba y les decía, no se trata de linchar a nadie, no se trata de matar a nadie, se trata de que empecemos a ordenar lo que está desordenado. Que empecemos a darnos cuenta que si nosotros, en lugar de cuidar algo que tenemos, lo abandonamos, lo dejamos, a la gente le estamos dando a entender un mensaje que ellos lo leen torcido. Dejamos algo ahí y le damos una imagen de que no nos importa. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros podamos revisar las ventanas rotas de nuestra vida. Las ventanas puede ser que estén rotas. A lo mejor se rompió producto de algún accidente, producto de alguna cuestión que sucedió. El problema es que eso, en el tiempo, transmite un mensaje incorrecto. ¿Sí? Transmite un mensaje incorrecto. Si nosotros hoy tuviéramos abandonado el lugar que tenemos y no nos hubiésemos preocupado por él, nosotros a la gente le estamos dando una señal, le estamos dando un mensaje que ellos saben leer correctamente. A esto no les importa absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de ventanas rotas, y el Señor me llevaba a pensar en este pasaje de Lucas 11, 24 al 26. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el ladrón actúa de una manera que es muy conocida por estos días también. ¿Cómo actúa el ladrón? El ladrón no te pide permiso, el ladrón se mete y se cree dueño y se apropia de aquello que no le pertenece. Eso es lo que pasa en esta historia de Lucas. Vamos a ver tres estados de esta casa. El primer estado es, fíjense lo que dice, y no hallándolo dice, volveré a mi casa, de donde salí. Volveré a mi casa, dice. ¿Sí? ¿Era su casa o acaso él había usurpado el lugar? ¿Se había apropiado del lugar? ¿Era su casa realmente? No. Yo creo que no. No era su casa. Sin embargo, ¿qué dijo él? Es mi casa, volveré a mi casa de donde salí. Casa usurpada. El diablo se cree dueño aún siendo consciente de que es un usurpador y un ladrón. ¿Qué pasó? Encontró una ventana rota, se metió, se instaló y de ahí no lo moviste. ¿Sí? Por eso, cuando pensaba y leía esta historia, el Señor me llevaba a este pasaje de que muchas veces nosotros tenemos ventanas rotas por las cuales los espíritus del mal se meten, se filtran, se instalan y se creen dueños de nuestra vida, aún sabiendo y siendo conscientes de que no somos propiedad de ellos o del diablo, somos propiedad de Cristo. Pero ¿qué pasa? Tenemos ventanas rotas en nuestra vida, tenemos ventanas rotas en nuestras emociones, tenemos ventanas rotas en diferentes áreas de nuestra vida que no hemos reparado. Entonces, ¿sabes qué hace el diablo? El diablo se apropia de aquello que nosotros dejamos abandonado.
los espacios que nosotros dejamos abandonados, el diablo y sus huestes van y lo toman. Van y se meten. Por eso este espíritu inmundo, después de tanto tiempo de haber estado en un lugar, dice, volveré a mi casa, porque ya se había creído dueño de la casa, porque había estado mucho tiempo ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, es importante que nosotros veamos nuestra vida a la luz de todo esto. La usurpación es un delito que se comete de manera violenta contra un inmueble o derecho de otra persona. Eso es usurpación. Me meto. No olvidemos que la casa de la que habla el texto se refiere a una persona. Este texto habla de una casa, pero la casa es una persona. Y una persona que ha sido comprada a precio de sangre, lo sepa la persona o no lo sepa. Entonces, ¿qué hace el espíritu inmundo? Se mete, usurpa, es un delito que comete contra el derecho que otra persona tiene. Hay un derecho. Vos y yo somos de Cristo por creación en primera instancia y segundo por redención. El vecino, la persona, el amigo que no conoce a Cristo es de Cristo por creación en primera instancia. Necesita pasar al otro nivel. Hacer, además de propiedad de Cristo por creación, propiedad de Cristo por redención. Que también lo es, solo que él todavía no se ha percatado de eso. No se ha dado cuenta que le pertenece a otra persona. Entonces el diablo, ¿qué hace? Va y se mete, ¡pum!, se instala. Usurpa, se mete en la vida de esta persona y no lo deja libre. Ahora, Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Perfecto. Fíjense cuánta diferencia hay. Para el diablo somos simplemente una casa. Él nos ve y nos ve como una casa. ¿No? Él mira la vida de las personas y dice, es una casa. Una simple casa. Ahora, cuando Dios nos ve, ¿cómo nos ve? Un templo. Como un templo. Como un templo. Nos ve. El diablo nos ve como una simple casa, de la que ni siquiera es dueño. Él viene, la toma, la usurpa, se mete y hace desastre. ¿Por qué hace desastre? Ahora, en cambio, Dios nos ve como un templo. Y en un templo todo está en orden, ¿no? Todo brilla, está reluciente, es algo consagrado, algo dedicado, no hay cosas fuera de lugar. Cambia, ¿no? Cambia. Ahora, ¿cuál es la similitud entre la casa y el templo? Que ambos son habitables y ambos tienen moradores ahí. La casa tiene un morador, el templo tiene un morador. ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo hasta ahí la idea? Sí. En segundo lugar, fíjense lo que dice Lucas, volvamos a Lucas, versículo 25. Versículo 25, Lucas 11. ¿Qué dice? A ver. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y cuando llega el tipo, anduvo paseando, anduvo merodeando por ahí. El tipo descubre que no hay un lugar como en el que estaba. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. No es que lo echaron de donde salí. Fíjense cómo es importante también el cambio de palabras que hace el diablo. No es que lo echaron. Él salió. ¿Y qué dice? Y cuando llega, la haya barrida y adornada. espectacular, la encuentra de primera especial, chiche bombón. Ahora, limpita, pero desocupada y abandonada.
Y ahí está el problema. Ahí es donde vuelvo a lo de las ventanas rotas. No olvidemos que esta casa, insisto, de la que está hablando Lucas, es una persona. El diablo llega a la casa, la mira de afuera y dice, ¡guau! Está espectacular, reluciente. Pero hay un problema. Está sola, está abandonada, está desocupada. ¿Y qué va a buscar nuevamente hacer? Meterse. Entonces, aprovecha a usurparla nuevamente, va a buscar meterse nuevamente, pero hacerlo de manera violenta. A diferencia del Espíritu de Dios, que el Señor lo que hace es golpear la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:10. El diablo no golpea la puerta. El diablo te patea la puerta hasta tirarla abajo y meterse. ¿Sí? Ahora, acá es donde podemos entender que la neutralidad no existe en la vida espiritual. Acá yo puedo entender claramente que la neutralidad no existe en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo peor que a vos te puede pasar es que por fuera tengas todo, estés adornadito, espectacular, con el título y la ficha de cristiano, pero lo peor que te puede pasar es que además de estar adornadito por fuera, por dentro estés desocupado y vacío. ¿Sí? El problema era que esta casa había sido limpiada porque estaba usurpada, la habían sacado al usurpador, pero nadie se ocupó de llenarla. Nuestra vida, una vez que Cristo viene a nosotros, lo que Cristo hace es limpiar y sacar toda la inmundicia que hay. Pero no es tarea de Cristo llenar nuestra vida, sino que primeramente nosotros tenemos que buscar que Cristo llene nuestra vida automáticamente. ¿Por qué? Porque si nuestra vida, nuestra casa está desordenada, o mejor dicho, está adornada, pero está desocupada, vacía y abandonada, es carne de cañón para el diablo de vuelta. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que no hay cristianismo neutral. O estamos de un lado o estamos del otro. No podemos transitar por el camino del medio porque no hay camino en el medio. O me llena Dios o me llena el que te jedi. O estoy lleno, por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, y ese sean llenos es todos los días, a cada momento. Vivan siendo llenados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque un día que vos no te llenás del Espíritu de Dios es un día en que tu medidor espiritual baja. ¿Sí? Es un día en que la medida de tu capacidad espiritual se reduce. Y ese espacio que vos dejás sin ser llenado, que yo dejo sin ser llenado por el Espíritu de Dios, ¿quién lo llena? Lo llena de duda, de incredulidad, de miedo, de esto, de aquello, del otro. Y cuando querés acordar, te das cuenta que estás casi en la vereda opuesta al Señor. No hay un punto intermedio donde yo me puedo llegar a conformar. O me llena Dios, me llena su Espíritu, o termino siendo influenciado por aquello que me llena, que si no es Dios, es del otro lado. ¿Sí? Es el diablo. Es la influencia diabólica. En este tiempo se ha visto a mucha gente tener influencias más que de Dios, más influencia del miedo, del temor, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver mi relación con el Señor. Tiene mucho que ver todo esto. Si yo estoy unido a Cristo, todo el carácter de Cristo, todo lo que Cristo es, me va influenciando. Entonces yo puedo estar tranquilo, me voy sintiendo en paz, me voy sintiendo aún en medio de la tormenta que estamos atravesando a nivel mundial, me puedo sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque la orden ya fue dada. Pasemos al otro lado. Cuando Jesús agarra a los discípulos y les dice, pasemos al otro lado, y él se acuesta a dormir, él ya había dado la palabra, él ya había lanzado la palabra. Entonces, sobre la base de la palabra es que él se
echa a dormir un ratito. El problema lo tuvieron los discípulos, que en lugar de recordar y reconocer la palabra de autoridad que había sido dada, empezaron a ver las olas y el viento y toda la tormenta que se había generado, y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a tener miedo. Y lo empiezan a sacudir al Señor: Señor, Señor, levantate que perecemos, nos vamos a morir. Y Jesús nos mira y le dice, pero primero reprende a la tormenta, ¿no? Ordena a la tormenta que se calme. Y después le dice: muchachos, hombres de poca fe, ¿por qué tienen temor? Ya había dado él la palabra. Previo a la tormenta, ya él había dado la palabra. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Previo siempre a un problema, previo a una crisis, previo a una dificultad, siempre el Señor nos va a dar una palabra. Quizá no va a venir a decirte: esto dice el Señor, porque sabe que de acá a un tiempo vas a enfrentar una lucha. Pero siempre el Señor te va alertando, te va dando palabras de lo que viene. Nosotros tenemos que estar atentos y darnos cuenta que esa palabra a lo mejor es la que nos va a sostener luego. ¿Sí? Esa palabra que Dios nos dio es la que nos va a sostener en el momento de la crisis. Por eso es tan importante que nosotros veamos y revisemos cada palabra que Dios nos ha dado durante este periodo, porque es lo que nos va a sostener. Es lo que nos va a sostener. Lo primero que el diablo va a hacer es intentar a robarnos la fe. Lo primero que el diablo va a hacer es tratar de robarte la fe. ¿Cómo te roba la fe? Robándote la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y oír palabra de Dios. Entonces te robo la fe robándote la palabra, no permitiendo que vos participes de las reuniones, no permitiendo que vos leas la palabra, no permitiendo que vos tengas tu devocional, tu tiempo de estudio. Te robo la palabra, te robo la fe, te desarmo, y entonces cuando viene el problema, no tenemos con qué hacerle frente. ¿Sí? Amén. Amén. Tiempo más que nunca para que nosotros podamos aferrarnos a la palabra que Dios nos ha dado. Insisto, el diablo no va a querer robarte otra cosa más que tu fe. Y tu fe está ligada, mi fe está ligada a la palabra de Dios. No descuidemos ahí, porque ahí vamos a tener problemas. Entonces, tenemos que entender que no existe la neutralidad en la vida espiritual. Una casa vacía es un objetivo claro que el diablo se traza. Tengo que entrar nuevamente, tengo que meterme ahí, tengo que apropiarme de esa persona, de esa vida. El Señor no, el Señor va a venir y va a golpear, tic, tic, tic. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Alguno oye mi voz? Si alguno me oye, ábrame porque quiero entrar y cenar. Quiero compartir con ustedes. ¿Sí? O nos llena Dios, o nos llena el espíritu del mal, el espíritu incorrecto. Mucho cuidado, no descuidemos nuestra relación con el Señor. Un cristiano brillante en su exterior no significa necesariamente un cristiano lleno de Dios. La casa estaba barrida, adornada, hecha una pinturita. ¿Sí? Espectacular. Pero el problema era adentro. El problema estaba en su interior. Estaba desordenada, o mejor dicho, estaba desocupada, vacía y abandonada. ¿Cómo está nuestro interior en este tiempo? Por costumbre, cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, ¿qué respondemos? Bien. Pipí cucú. De 11. La pregunta es, eso es lo que está sucediendo, que se aprecia a primera vista, a simple vista. Nuestro interior, ¿cómo está? Nuestro interior, que es lo que el hombre no puede ver, pero lo ve Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está desocupado, vacío, abandonado. No nos hemos preocupado mucho durante este tiempo por tener una vida espiritual que nos vaya
llenando, que permitamos que el Espíritu nos llene, porque eso es un peligro, una casa desocupada, una casa que está vacía, es un claro blanco, un claro objetivo para el infierno. Pero cuando vos estás lleno, cuando tu casa está llena, cuando mi casa está llena del Espíritu de Dios, el diablo entonces no puede, no tiene cabida. La única manera de que él pueda entrar es que haya una ventana rota. ¿Sí? Que haya una ventana rota. Entonces empieza el proceso delictivo, empieza a arruinar esto y arruina aquello y arruina lo otro, y cuando querés acordar, estamos en la ruina. Estás en la ruina, estoy en la ruina. El problema no es lo que se ve por fuera. La casa estaba reluciente, se veía hermosa, era una casa preciosa, totalmente renovada, pero no vivía nadie allí, nadie habitaba. No había nadie que la habitara, y ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Si no nos habita Dios, entonces, ¿qué hay en nuestro interior? Si Dios no está dentro nuestro en plenitud, entonces, ¿qué hay dentro nuestro? Cuidado con las ventanas rotas. Cuidado con las ventanas rotas en los sentimientos, en las emociones, en nuestra vida espiritual, en las diversas áreas de nuestra vida. Porque el ladrón necesita solamente una ventana rota para seguir destrozando, para seguir haciendo daño. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Amén. Amén. El tercer ítem en el que quiero hacer hincapié dice el versículo 26. Que alguien lea el versículo 26 de Lucas 11, por favor. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entra y mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjense, dice, toma 7 espíritus peores que el que ya estaba. Y entrados, dice, no dice que golpeó la puerta, permiso, hay alguien acá. No, dice, entrados, moran allí. Entrados, moran allí. Y quiero que esa palabra morar, o morada, o moran, quiero que le prestemos mucha atención. Porque así como Dios busca nuestra vida para hacer su morada, para morar en nosotros, el diablo también nos busca, nos persigue, porque también busca una morada. Tanto Dios como el diablo buscan un lugar donde morar. Buscan un lugar donde hacer su habitación. ¿Sí? ¿La diferencia cuál es? Dios viene, Jesús viene, el Espíritu Santo viene y... Hola, ¿me escuchan? ¿Estás dispuesto a abrirme la puerta porque quiero entrar, quiero estar hacer mi habitación en tu vida? ¿Me lo permitís? Sí, claro, Señor. Y abrimos la puerta. El diablo no pide permiso. Es ladrón, es salteador, dice otra versión, Juan, y también es usurpador. No pide permiso. De hecho, habla el versículo 26 que leímos recién, dice, y después que consiguió 7 socios peores que él, dice, entrados, y habla de una acción violenta. De una acción violenta, entrados, como que no pidió nunca permiso, se mandó. Hola, llegué a mi casa, porque él considera su propia casa a esa persona. Resultado final, arruinan la casa donde moran. La condición final de esa casa que vos veías que estaba hermosa, que estaba reluciente, que había sido renovada, todo, la habían limpiado, la habían adornado. ¿Cuál es la situación final? Después que entraron estos 7 espíritus peores, junto con el primer espíritu que estaba ahí, la condición final es la ruina de esta casa, o de esta persona, de esta vida. Terminan arruinando
lo que estaba hermoso, lo que relucía. ¿Sí? Amén. Mucho cuidado con esto. Hay 3 situaciones que motivaron la usurpación, que pueden venir a nuestra vida y generarnos un problema espiritual si nosotros no nos damos cuenta. Número 1, descuido. Descuido. El descuido en nuestra vida espiritual. El hecho de decir, bueno, hoy no voy a orar porque ya oré ayer. Que no tiene nada de malo que un día no ore. Descuido mi relación. Mañana voy a orar. Llega mañana y ¿qué decimos? Bueno, oré el lunes, o leí la palabra el lunes. Entonces voy descuidando mi relación con el Señor. Voy permitiéndole ciertas licencias. ¿Sí? Me voy permitiendo ciertas licencias en mi vida que del otro lado son ventaja. Le estamos dando ventaja al bando equivocado, al bando contrario. Sí, está bien. Dios no te va a juzgar ni te va a condenar porque hoy no ores. Él sabe cuál es tu real condición, situación. Entonces nosotros nos sentimos de alguna manera como anestesiados en nuestra conciencia para no sentirnos tan mal. Decimos, bueno, oré ayer, no creo que Dios se ofenda. Y no, la verdad es que Dios no se ofende si no oramos. El problema es la ventaja que empezamos a otorgar al bando contrario. El problema es que de alguna manera empezamos a hacer concesiones para que después pasen cosas graves en nuestra vida. De repente no sabemos cómo pasó lo que pasó. Y el problema es que fuimos negociando lo innegociable. Nuestra relación con el Señor no se negocia. Nuestra fidelidad y lealtad al Señor no se negocia. Pero cuando empezamos así, entramos a transitar un camino que es peligroso. Bueno, hoy no oro. Hoy no leo la palabra. Bueno, hoy tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la tentación, me encuentra desarmado, no me encuentra completo, no me encuentra lleno, satisfecho por el Señor. Estoy en un 60, en un 70, en un 80. Y el otro 30% o 20%, ¿quién lo llena? ¿Quién lo llena? Pero como yo oré ayer, pensé que hoy no iba a necesitar orar. Como leí la palabra ayer, pensé que no iba a necesitar la palabra hoy, leerla. Entonces empiezo a hacer concesiones, y en el mundo espiritual las concesiones son peligrosas. En un momento, el rey David, dice la Biblia, que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él, siendo el rey, decidió quedarse en el palacio. Mandó a toda la tropa al frente, a la guerra, y él se quedó en el palacio. Pensó que porque era el rey podía hacer lo que se le daba la gana. Empezó a hacer concesiones. Bueno, capaz que estaba cansado. Capaz que estaba por alguna necesidad, decidió quedarse. La Biblia no lo especifica. Pero el problema es que él, como rey, tenía que estar en el frente de batalla. Y él ese día decidió quedarse en el palacio. Mientras todos los otros batallaban, él se quedó ahí. ¿Qué pasó? Que decide subir a la terraza, digamos, de su palacio. Y mientras estaba ahí, empezó a mirar, hasta que por ahí hubo una imagen que lo atrapó. Del otro lado había una Miss Israel, que se estaba duchando, y el tipo agarró y quedó así, fijo. Y ya empezó un problema. Ya empezó un problema. ¿Por qué? Porque empezó a mirar demasiado lo que no tenía que mirar. Entonces, lo atrapó esa mujer que vio allá, que tenía dueño, dicho sea de paso, pero David siguió adelante, porque en definitiva soy el rey. ¿Quién me va a decir algo a mí? Si no hay autoridad más arriba que yo. Está Dios, pero Dios comprende que yo soy débil. Dios me entiende, Dios sabe cómo soy. Y nos autojustificamos para no sentirnos tan mal. ¿Sí? Empezamos a hacer concesiones. Dios sabe cómo soy. Dios me conoce, claro que nos conoce. Pero justamente porque nos conoce es que nos anima a que no hagamos concesiones. ¿Cuál fue el resultado? David dijo, llámenla, me gustó mucho, me enamoré. ¿Cómo que te enamoraste? Pero si está casada la chica, no importa, tráigala. Y ustedes saben que cuando un hombre y una mujer generalmente pasan una noche juntos, hay un peligro de gol. Hay peligro de gol, hay peligro de que se acreciente la natalidad en el mundo. Así pasó con David. La mujer quedó embarazada y después, no solamente, fíjense la escalada de concesiones que fue haciendo David, no fue a pelear, miró lo que no tenía que mirar, se apropió de alguien que tenía dueño, de una mujer que tenía dueño, adulteró con ella, para sacarse de encima un problema, entre comillas, mandó a matar al marido. No solamente eso,
sino que además hasta ahí seguía sin confesar su pecado. Y tuvo que venir un profeta llamado Natán, mediante una parábola, a decirle: David, ese sos vos. Si vos decís que alguien que se apropia de una ovejita indefensa y la maltrata merece la muerte, bueno, vos debieras morir porque vos te apropiaste de lo que no es tuyo, David. Eso es lo que el profeta le dice. ¡Ah! Dice David. Y recién ahí le cayó la ficha. Fíjese cuántas concesiones fue haciendo. Resultado final, el hijo muere. Y aunque lloró, aunque se arrepintió, aunque logró el perdón de Dios y aunque un montón de cosas pasaron, no pudo salvar la vida de ese chico. ¿Se está entendiendo esto de las concesiones? Es peligroso cuando entramos a hacer concesiones. Si ayer oraste, si ayer leíste la palabra, si ayer fuiste santo, si ayer buscaste al Señor con todo tu corazón, si ayer fuiste fiel, genial, hoy igual, y mañana mejor todavía tiene que ser. ¿Por qué? Porque cuando entramos en eso de conceder terreno, del otro lado hay alguien que no nos va a perdonar. Del otro lado hay alguien que está esperando que nosotros empecemos a negociar nuestra lealtad y nuestro amor al Señor. Descuido. Segundo, vacío. La casa estaba vacía. Estaba vacía. Nadie había habitado en esa casa. Nadie había habitado esa casa durante el tiempo en que había sido limpiada, en que había sido adornada, en que se había limpiado toda la pudredumbre y todo lo que estaba adentro. Nadie había habitado esa casa. Hay áreas en nuestra vida que quizás están vacías, necesitan ser llenadas o llenas por el Espíritu de Dios. Quizás no es nuestra vida completa, porque si tenemos a Cristo, el Espíritu está. Ahora, ¿cómo está el Espíritu dentro nuestro? ¿Está activo? ¿Está ardiendo? ¿O está contristado, apagado, porque no le cae una palabra, no le llega una oración? ¿Cómo está nuestro interior? El problema no es lo que ve la gente por fuera, porque a lo mejor te ven por fuera y dicen: ¡qué cristiano! ¡Qué tremendo hombre! ¡Qué tremenda mujer de Dios! ¡Qué bueno! El problema no es el exterior. La casa estaba por fuera, se veía limpia, se veía adornada, estaba barrida, estaba hecha una belleza. El problema era adentro. El problema es adentro. ¿Qué nos está llenando en este tiempo? ¿Qué te está llenando en este tiempo? El problema no es lo que nosotros o lo que la gente ve, sino lo que realmente sucede dentro. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y lo tercero es el abandono. Descuido, empieza a conceder. Vacío, lo segundo es vacío. Descuido, vacío, no me ocupo de llenar mi interior. Y lo tercero es abandono. Termino dejando, abandono la iglesia, abandono a Dios, abandono la fe, abandono todo. ¿Por qué? Porque directamente no me estoy ocupando de dar a mi vida o de darle a Dios lo que es lo primero. No me ocupo de ordenar mi vida delante de Dios. No me ocupo de que mi interior esté lleno del Espíritu de Dios. No me ocupo de hacer de mi vida la morada de Dios. Entonces el usurpador anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va, y da vueltas. Y donde encontró un cristiano, muy lindo por fuera, adornadito, pintadito, peinado así como yo, y qué sé yo cuántas cosas más, pero vacío por dentro, dice: acá está lo que andábamos buscando. Llama a 7 socios peores que él, 7 socios peores que él, y terminan arruinando la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, la pregunta es,
¿Hay alguna ventana rota en nuestro interior? ¿Hay alguna ventana rota en nuestra alma? ¿Hay algún área de nuestra vida que tenga una ventana rota? Con eso tenemos que tener tolerancia cero. No permitir que haya ventanas rotas en nuestro interior. Repararlas. Porque una ventana rota puede llevar a que el usurpador entre y termine destrozando y arruinando nuestra vida. Una ventana rota, por chiquitito que sea el agujerito que encuentre, puede motivar que el usurpador entre y termine arruinando nuestra vida. Y lo dice la palabra de Dios. El postrer estado de este hombre fue peor que el primero. Fue peor, fue un estado de ruina. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Quiere arruinarnos. Tenemos que saber que así como Dios tiene un propósito con nuestra vida, el diablo también tiene un propósito. Es arruinarte, arruinarte. Él no te quiere ver bien, te quiere arruinar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas ventanas rotas, que quizá nadie ve, porque muchas ventanas rotas están en nuestro interior. Hay ventanas rotas en nuestro interior que todavía no hemos reparado, y esas son las puertas de entrada, valga la redundancia o el juego de palabras que el diablo necesita para filtrarse en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Tenemos que reparar las ventanas de nuestra vida, llámese casa, llámese mejorar los hábitos alimenticios de nuestra familia y los nuestros, no decir malas palabras, no mentir, ni mentiras pequeñas ni grandes, porque una mentira es una mentira y punto. Aceptar las consecuencias de nuestros actos con valor y responsabilidad, vivir nuestro cristianismo con madurez y altura, porque cuando eso no sucede tenemos ventanas rotas. Practicar la honra con quienes debemos, ser amables y buena persona, ser fieles en todo lo que hacemos para Dios, vivir reparando nuestras propias ventanas rotas. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones, si nosotros dejamos ventanas rotas, ellos se van a encontrar con situaciones similares o peores a las que quizás nosotros hemos tenido que enfrentar. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para no dejar ventanas rotas hacia atrás, en ningún área de nuestra vida. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a permitirle entonces al Espíritu de Dios que llene nuestra vida, nuestro interior, que haga su morada y que todos los días Él pueda estar llenando nuestra vida. ¿Para qué? Para que el diablo no encuentre ninguna ventana, ni agujerito, ni chiquito, ni grande, y pueda destruir nuestra vida, pueda arruinar nuestra vida. He decidido caminar en santidad ante mi Dios. Me comprometo a entregar